Antojándonos desde buena mañana. Pero bueno, vamos a hablar de una realidad. ¿Y por qué le llamamos la cuesta de enero? Una de las cosas que intensifica esta cuesta es, bueno, la escuela, el colegio de los chicos. Hay que gastar en útiles. Uno habla, por ejemplo, de unos 120,000 promedios. Si tiene que hablar de uniformes, por ejemplo, bueno, ni les digo, 70,000 colones promedio para la gente que tiene que pagar para transportar a sus hijos si no le queda cerca la escuela o colegio. Y si hablamos de los que tienen en escuelas o colegios a los chicos en privadas, podríamos estar hablando de un promedio de 200,000 colones. Así que verdaderamente ese es un presupuesto bastante alto. El licenciado Pedro Beirute hoy nos acompaña precisamente como para ayudar a organizarnos de alguna manera y pues evitar conflictos en los hogares también, porque cuando las cosas, la economía se complica, también de repente trae otras colas. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia y estimados televidentes. El salario escolar, obviamente, de lo que estamos hablando o vamos a hablar en este momento, es un acto de responsabilidad de cada uno que tiene hijos para poder pagar los gastos de entrada a clases. Claro, esto se está haciendo por decreto. El decreto en el año 1994, el gobierno creó el salario escolar. El salario escolar en realidad no es un ahorro que tiene usted como trabajador, es un aumento al salario y que provoca un problema de finanzas públicas. Pero bueno, eso es otro tema. El tema ahora es que el salario escolar se creó con la idea de que, por lo menos en la empresa, en los empleados públicos, puedan tener a enero una suma de dinero que le permite enfrentar los gastos que acabas de decir de útiles, uniformes, zapatos, cuadernos, etcétera, para la entrada a clases. Se supone, Patricia, que eso es para atender gastos desde la educación formal escolar, primer grado a quinto año, porque hay mucha gente que confunde. Claro, eso se ha ido ampliando y hoy día hay resoluciones en donde a un chiquito de 3 años, 4 años, le dan un salario escolar para pagar, por ejemplo, una guardería. Y no debe confundirse, porque no es para eso lo que se hizo el salario escolar. Esos son gastos extraordinarios. Sí, claro, claro. Pero no son gastos que tienen que ver con la escuela ni el colegio. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en una pareja, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos que sopesar cada uno, ¿a quién le toca pagar el salario? O sea, las cosas al regreso a clases de los chicos. ¿Quién paga todo? Miren, en esto hay una serie de injusticias que separa el sol a vernos cada vez que ocurre eso. Para empezar, puede ser que la mamá tenga salario escolar, el papá tenga salario escolar. Ahora, hay que aclarar, el salario escolar o bono escolar, que también se le denomina de esa forma, es relacionado con todos aquellos que pagan pensión alimentaria, porque quien no paga pensión alimentaria judicial lo hace voluntariamente. Se ponen de acuerdo para comprar útiles, para comprar cuadernos, etc. Quienes no pagan pensión alimentaria no tienen que pagar el salario escolar, eso lo hacen voluntariamente. Entonces, cuando mamá y papá ganan salario escolar y hay un demandado que tiene que pagar obligatoriamente el salario escolar, la mamá se ahorra ese salario escolar. Aunque eso es una reciba, injusticia. digamos, okay. O sea, un juez tiene que llegar y decir, bueno, primero que todo, en este caso concreto, ambos reciben salario escolar, entonces ambos tienen que enfrentar los gastos de entrada a clases de sus hijos, no solo uno. Si un papá tiene hijos con una mujer e hijos con otra mujer, ese salario escolar debe distribuirse entre todos los hijos en escuela o en colegio. Si no tiene hijos y recibe el salario escolar, pues es para él. Ese es un 14º salario. Es decir, es aguinaldo en diciembre y salario escolar, que es otro aguinaldo en diciembre, aunque en enero, aunque no tenga hijos. Ahora, ¿cómo lo distribuimos, verdad? Si tengo, por ejemplo, como popularmente lo llamamos, 2 camadas, ¿cómo distribuyo este salario escolar? Bueno, si estoy obligado a pagar pensión alimentaria entre las 2 camadas, se va a decir que este va a recibir 100,000, este otro hijo 200, este 300 y otro 400. El salario escolar debe distribuirse entre todos ellos de acuerdo al monto de pensión que estoy obligado a pagar. Porque puede ser que yo tenga 2 hijos de un primer matrimonio y gaste 200 y 300 en uno 500,000. Y en la otra camada gasto 100,000. Entonces aquí voy a invertir 3 y 2 y aquí 1. Y se supone que ese salario escolar me va a responder a todas las camadas que yo pueda tener. Porque vamos a ver, puede ser que yo gane 1.000.000 de colones de salario, de sueldo mío, y pague 200,000 pesos en pensiones alimentarias, me sobran 800 para mí. O sea, no es que si yo recibo 1.000.000 de salario escolar, debo invertir ese 1.000.000, porque puede ser que los gastos de entrada a clases ronden los 100,000, 200,000 o 300,000 colones. Hay de todo un poco. Hay colegios muy caros, cosa que para mí es inaudito.
Es decir, la educación de este país, algo de lo que está fallando, es esa gran diferencia entre la privada y la pública. Vos no ves esas diferencias grandes, por ejemplo, en Estados Unidos ni en Europa. Son muy similares. ¿Por qué? Porque son los mismos profesores a veces que dan en la educación pública y en la privada. ¿Por qué razón en una es más cara que la otra? Ese es otro tema que se puede hablar en otra oportunidad. Pero si yo recibo 1 millón de colones de salario escolar, no necesariamente voy a invertirlo todo. Porque, repito, puede ser que no tenga hijos. Si no tengo hijos, me lo ahorré. Si tengo 2 o 3 hijos, pues ya, y el juez ya ha fijado un salario escolar que puede ser incluso menos de la pensión ordinaria. Entonces, por ejemplo, si yo pago 1 millón de colones de pensión ordinaria a una familia, el salario escolar para un solo niño, supóngase que tengo solo un niño, sí, que son 300.000 pesos, no quiere decir que yo tenga que dar ese millón completo. Porque si no sería un ahorro indebido para la mamá de ese chiquito, que qué va a hacer con el resto del dinero. Porque vuelvo al tema original. ¿Para qué es el salario escolar? Para ir a comprar útiles, cuadernos, lapiceros, zapatos. Me decía una señora hace poco que qué pasa porque a mitad de curso lectivo se gastaron los zapatos o se perdió el uniforme o se quemó lo que fuera. Eso podría entrar como un gasto extraordinario, ¿verdad? Relacionado con la educación, pero ya no salario escolar porque en julio no vas a cobrar salario escolar. Entonces, a inicio del curso lectivo, uno debe prever para poder cumplir todo el año 2 uniformes o 3 uniformes. Ahora, bajo esta premisa a la cual estamos conversando de cómo organizarnos, ¿cómo decidir la escuela o el colegio de nuestros hijos? Pues mi alma, te voy a contar y les voy a contar. Esto es un zambrote. ¿Por qué? Porque es una lucha de poder. ¿Quién gana? ¿Papá o mamá? Mira, yo lo quiero meter en este. No, este otro. Pero a veces son puras tonteras de papá y mamá en la mente. Porque ni siquiera saben cuál curso, cuál centro educativo es mejor. Cuál tiene inglés, cuál tiene no, cuál aquí, cuál allá. No, lo hacen porque se les ocurrió. Vamos a ver, si vos vivís en Santana, para mí es absurdo que pongas a tus hijos allá en el otro lado del país, de Costa Rica. Sí, Entonces me decía un papá, no, es que fíjate que ahora los chiquitos se divierten mucho andando en el bus. ¿Qué es eso? ¿Usted sabe lo que es el martirio de un chiquillo? Andar 1 hora y media montado en un bus dando vueltas por todo San José para llegar a su centro educativo. Decímelo. Ahora, esos son gustos. Sí. No estoy criticando, nada más que estoy diciendo, ahí son gustos. Si vos vivís en Puriscal y querés poner el chiquillo en Cartago, allá vos. Pero digo yo, a veces no deben pelear el papá y la mamá, tienen que sentarse con lápiz en mano y papel, siempre lo digo, analicemos qué es lo mejor para nuestro hijo en cuanto a su educación. Si vivís en Santana, lo lógico es que los pongas por aquí, en Escazú, en la Sabana, lo que sea. Gustos, vuelvo a repetir. Pero no está definido por ley cuál es el que manda. Cuando no se ponen de acuerdo, papá y mamá, atención a esto, el juez tiene que decidir por ellos. Es el colmo que un juez tenga que decidir por mí, que tengo la patria potestad, o la mamá, porque no me puedo poner de acuerdo. Comunicación. Sí, comunicación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a uno de los dos, ¿verdad? El que tiene que poner este dinero, no le alcanza la demanda que le está haciendo el cónyuge o la excónyuge? Hay una excepción. Es decir, si yo no puedo pagar, por eso es que esto vamos a ver, organicémoslo en eso. Sí. A veces la mamá, para hablar que es lo más genérico, mete a sus hijos en un colegio que cuesta X, sin haberle consultado al papá, mira, lo voy a matricular en este colegio, ¿qué te parece? No, lo metió. Entonces, el muchacho o el hombre le dice, mira, no, yo no puedo, te puedo pagar una parte, pero no puedo pagar todo. Entonces viene la demanda de pensión alimentaria. Él tiene la oportunidad de poder decirle al juez, vea lo que yo gano. Sin consultarme, la mamá lo metió ahí. Debo suponer que la mamá tiene plata para meterlo ahí. Porque si lo metió ahí sin consultarme y yo gano esto, señor juez, yo le puedo pagar una parte, pero no todo. De ahí la importancia, señoras, de que no matriculen a sus hijos en cualquier centro educativo que a usted se les ocurrió, pensando en que el papá les va a pagar o pensando que un juez les va a dar a ustedes la opción de que pueda cobrar ese dinero. Porque puede ser que el papá tenga otras obligaciones también, educacionales. Y esa es otra bronca grande, Patricia. Sí, ya me imagino. Cuando en esta camada, como decís vos, los metieron en este centro y los otros en la público. Entonces la mamá dice, ¿por qué yo en el público y ellos en el privado?
Ahora, ¿qué pasa con el salario escolar? ¿Lo tengo que dar obligatoriamente en efectivo para que, digamos, lo genérico que es la mamá vaya a comprar los útiles? ¿O yo puedo comprar todos los útiles y dárselo en especies? ¿Cómo funciona? No cometan ese error. Y si le doy la plata, ¿le puedo pedir factura sobre esos 200, 100 o 300,000 que me tocó pagar? Correcto. Lo primero, no cometan el error de pagar en especie, de ir usted, papá, a comprar los útiles, porque de acuerdo a la sentencia, el fallo, usted debe depositar el salario escolar donde ha venido depositando la pensión ordinaria, en la cuenta de la señora, en la cuenta del juzgado. Si se pusieron de acuerdo, hagan un escritito al juzgado haciendo ver que la señora no va a cobrar el efectivo, sino que ya el papá va a ir a comprar o ya compró. De lo contrario, va a tener que pagar también el efectivo, aparte de que ya fue a comprar. Sí. A veces lo hacen de buena fe, pero en esto hay que cuidarse mucho porque a veces por el otro lado hay mala fe y a pesar de que ya recibió los útiles, le pone un apremio corporal. Ok, algunos de los padres toman la decisión para ahorrárselo de la buceta y podríamos verlo bien también, pues para compartir con sus hijos un rato y llevarlos y recogerlos del colegio, de la escuela, ¿verdad? Se comprometen a esto para evitarse este gasto. ¿Qué pasa si incumplen con esto? Vamos a ver, acuérdense que tiene que haber, o hay un fallo que dice, debe pagar de salario escolar la suma de tanto. Ok. Que incluye el pago, por ejemplo, del transporte, que es la buceta. Entonces, si ustedes van a llevar a sus hijos a clases, porque hay miles de papás, y ese es un consejo sano, que llevan a sus hijos todas las mañanas al centro educativo, háganlo. Primero comparten con ellos, me parece divino, háganlo, háganlo, siempre lleven a sus chiquitos a la escuela. Por ahí empieza la relación linda paterno-filial. Entonces, tiene todo el derecho de decirle al juez, mire, señor juez, de ese salario escolar, bájeme lo relacionado con la buceta porque yo estoy yendo a dejarlos. Y el juez probablemente le va a bajar ese rubro de 40,000, 50,000 pesos de salario escolar. De tal manera que, consejo número 1, si pueden llevarlos en la mañana, sacrifíquense, es algo muy lindo. Segundo, si ustedes, papás varones, pueden comprar los útiles, háganlo. Los uniformes, háganlo. Entonces también tienen que negociar a la hora de firmar un divorcio por mutuo consentimiento y decir, en enero no voy a pagar salario escolar, yo voy a ir, o la mamá o los dos, a comprar los útiles, pero no me ponga un monto a depositarlo ahí. Porque muchas veces ese monto se va por otras cosas. Ejemplo, hicieron el cálculo de que íbamos a comprar 3 uniformes en el año y solo compramos 1. ¿Dónde está la plata de los otros 2? Pero ahí podría pedir las facturas, entonces. Él puede pedir una rendición de cuentas y ya decir, mire, señor juez, rebájeme ese salario escolar para el próximo año a tanto, porque no está funcionando. Mis hijos no tienen zapatos, no tienen aquí, no tienen allá. Ahora, si la cosa está complicada, todavía no arde porque no lo he enfrentado, pero digamos, híjole, no sé, tengo menos trabajo, menos ingreso, hay mucha gente que vive de ventas, de comisiones, y de repente no hay manera que me alcance para el salario escolar. ¿Yo puedo hacer algo en el juzgado? Claro. ¿O tengo que ver a ver qué hago, aunque no tenga el ingreso? Háganlo, pueden hacerlo perfectamente. Es decir, le dicen al señor juez, mire, yo estoy obligado a pagar 200,000 colones de salario escolar. Me quedé sin trabajo, me bajaron aquí, me bajaron allá. Incluso el salario escolar no sufrió un aumento, lo bajaron. Entonces, redúzcame el monto que yo te voy a pagar en enero. Y el juez puede acceder a eso, no hay ningún problema. Pero háganlo con tiempo, no se esperen al final, porque a veces revivir muertos cuesta mucho. Háganlo con tiempo. Ok, ahora, en la experiencia que tenés, Pedro, pueden haber discrepancias en el caso que, por ejemplo, yo vaya a hacer mis compras, ¿verdad? Y mi exmarido me dio el salario escolar y de repente yo compro el uniforme más caro o los cuadernitos con adornos que cuestan bastante más que el otro, y esto no parecerle a él. Si el salario escolar ya está definido, el monto, y la madre lo va a organizar, ella lo hace como le dé la gana. En lo único que él puede intervenir es, no que si el cuaderno tenía una florcita o no tenía una florcita, es si no se invirtió la totalidad en si cuestiones. No le alcanzó, exacto. Si no le alcanzó, es problema de ella y ella no podría llegar a decirle, mire, deme más. Decirle, el bulto se me fue, el bulto no lo pude comprar porque se me fue todo en el resto. Bueno, por eso tiene que haber organización, una buena administración al momento de la compra de los útiles. Porque vos sabés que vas a contar con 300,000 colones para esos efectos.
Ahora, cuando hablamos de salario escolar, evidentemente ahora lo decías, el sector público tiene un salario escolar, ¿verdad? Pero digamos nosotros no tenemos, o digamos el empleado privado no tiene un salario escolar que se lo den en enero. Uno tiene la obligación de ir, digamos, ahorrando para tenerlo en esa fecha. Aquí hay una gran diferencia entre el empleado público y el empleado privado. El empleado público, desde el año 94, tiene este beneficio, entre comillas, diría yo, porque es un 14º salario, no es un ahorro. Para que no nos confundamos, no es que a mí de mi salario me ahorran una parte, no. A mí, por ejemplo, hoy creo que anda en el 9%, me aumentan el salario mío. Por eso es que también eso es un tema gobierno. ¿Por qué? Porque te decía fuera de cámaras, el gobierno gasta 175.000 o 180.000 millones de colones pagando el salario escolar, que bien podría ser para sanear las finanzas públicas del gobierno, del Estado. Y, como decíamos, que cada papá y cada mamá ahorre de su salario lo necesario para los gastos de entrada a clases, que es lo que hacen la mayoría de empleados privados. Okay. Porque en el 94 se creó la ley para ambos, pero después en el 98 quitaron ese privilegio para el sector privado y quedó voluntario. Digamos, vos trabajas en la empresa privada o yo, veremos si ahorramos por mes algo para enfrentar gastos. Pero es un ahorro en todo caso. Es un ahorro mío, es diferente. Pero no es un aumento a mi salario. Correcto, no es un extra. No es una extra, como lo tiene el empleado público. Ahora, Pedro, ¿qué pasa con los gastos extraordinarios? Que la verdad que siempre los hay, no solamente durante el curso lectivo, si tienen el paseo al volcán que organizaron y hay que dar 2.000 colones más, o si va, no sé, el trabajo tal, o como decía, se le gastaron los zapatos de cole. Y por otro lado, por ejemplo, hay que ponerle los frenillos, o hay que ir, no sé, o se cayó y hay que pagar algo. ¿Quién paga esto? ¿A quién le toca? ¿O cómo se reparte el asunto? Bueno, ahí hay varios escenarios. Uno es cuando la pareja se separa y hay un divorcio por mutuo acuerdo. En ese convenio, por eso yo insisto mucho en que los convenios los hagan correctamente para que ahí, hacia futuro, establezcan frenillos, odontología en términos generales, oculista y demás, quién lo va a pagar y en qué proporción. Entonces, cuando uno de los dos incumple, cualquiera puede ir. El que no ha incumplido va a la Corte Suprema de Justicia y dice, señor juez, mi hijo tiene un gasto extraordinario odontológico y no se contempló a la hora de firmar el divorcio. Es un gasto extraordinario. Yo, mamá, voy a poner tanto y yo necesito que el papá ponga, me está diciendo que no, cuesta tanto. El juez valora posibilidades económicas, porque también no lo va a obligar si no puede, para eso está el Seguro Social también. Pero claro, uno como papá siempre desea la cuestión privada para los hijos, la atención médica. Y el juez va a decir, paga o no paga. Como por ejemplo lo que estamos hablando de educación, lo metió en un centro educativo muy caro, ella hace la gestión para cobrar y el juez le dice, mire, yo lo siento, pero él no tiene plata donde pagar. En materia de alimentos se pueden estar modificando las cosas para arriba, para abajo o exonerándose. Y en esto también hay que ser muy prudente y muy justo, porque ayer me correspondió ver un asunto donde dos profesionales de buen rango ganaban unos 6 millones y la otra, y al ejemplo lo voy a poner cuando ganan también 500.000 pesos y 100.000, es para que vean que va para los que ganan mucho y poco. Y la mamá gana, el papá 5 millones, la mamá 4 millones. Y a la hora que está negociando el divorcio, la mamá le dice, pague usted todo. Entonces, vuelvo a las injusticias, a las cosas que no deben ser. Es decir, tiene que haber un principio de solidaridad y comunicarse y hablar. Y decirle, mi amor, pero ¿por qué si usted gana igual que yo, me estás cargando toda la cuestión económica a mí? Ah, es que vos no me querés ya. Qué bonito juegas a prisa. No, así no se puede. Es que ya no es el amor, ya no le dice mi amor, ¿no? No, es la contención y el pleito y que me vengo y que los celos y toda la cuestión. Ay, no. Pero eso es lo que hay que tratar de dominar, porque vea, ayer me preguntaban sobre encuestas de divorcios. ¿Que cuántos? Le digo, mire, no hay un dato exacto, porque en el registro civil se inscriben los divorcios, si vos y yo nos divorciamos hoy, lo inscribimos. Pero cada conflicto de pareja que llega a mi oficina o a las oficinas de otros, no se inscribe. Claro. Solo pone 10 diarios. En una semana, 50. 5 por 4, 200 diarios en una sola oficina. Y en días hábiles. 200 por mes, digo. Sí. ¿Verdad? Días hábiles. 22.000 abogados que hay en el país. Quítale la mitad porque la mitad pueden ser jueces.
O sea, este país está desarmado socialmente, familiarmente. Y yo sigo insistiendo en la palabra comunicación, diálogo. Hablemos. Comunicación hasta en esto, aunque estemos separados, pero por salud de nuestros hijos, de eso por se ellos trata. más que todo. Pedro, más que todo. como siempre, encantada de conversar contigo. Muchísimas Muchísimas gracias. Que la pases pasen un muy feliz bien. día. Ay, Ahí nos feliz fin de vemos. semana. Y Feliz mucho fin de tenis. semana. Mucho tenis mucho estamos tenis. haciendo. Muy bien. Son las 8:42, nos vamos para el Jardín Ítalo Marenco. Adelante.